Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. ¿Cómo les va? Esperando como siempre que todos estén gozando de buena salud. Hoy traigo un tema que no es un tema de esto tan político, tan... Bueno, tiene que ver con la política, porque en Cuba todo tiene que ver con la política y este no es una excepción. Pero se puede... les quiero pedir disculpas porque estoy tratando de resolver el asunto de la iluminación, eh, porque es un tema que es importante también. Y entonces, bueno, he logrado más o menos un poco de equilibrio entre la luz más fría, la más cálida. Todavía tengo muchas cosas que hacer, ¿no? Tengo muchas cosas que hacer porque, bueno, este no es el local que yo tenía preparado desde el principio, pero bueno, ya con esto voy más o menos, ¿no? Eh, Bien, voy a tratar el tema de, como vieron, Copelia. Y bueno, Copelia, ¿por qué es importante? Bueno, Copelia es como un símbolo, es uno de los lugares icónicos de Cuba, de La Habana. Aunque bueno, se replicó después en cada provincia, se replicó esta experiencia de Copelia. Copelia fue conocida como la Catedral del Helado y es una idea original, se dice, de Fidel Castro, porque Fidel Castro siempre ha sido conocido, eso no es una cosa que no se sepa, creo que se sabe. Ha sido siempre una persona muy aficionada a los lácteos, sobre todo al queso y al helado. Eh, y entonces parece que él estaba barruntando esta idea y como lo quería hacer todo en grande, lo quería hacer todo tan simbólico, todo como un logro, entonces una de las cosas, creo que posiblemente es una de las pocas cosas buenas que se le ocurrió, eh, fue hacer esta heladería grande, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco atrás, antes de que existiera Copelia, que era lo que había ahí lo que había era un hospital. Había un hospital ahí que se llamaba, creo que Nuestra Madre de las Mercedes, Nuestra Señora de las Mercedes, algo así. Que ese hospital llevaba desde mucho tiempo construido ahí. Y en el año 54 creo que ya lo eliminan porque tenían un proyecto de hacer otro hospital, que al final no se hizo el otro hospital. Después tenían el plan de hacer un edificio de 50 plantas, que iba a ser el rascacielos más alto de La Habana, ¿no? Y pues tampoco no se llegó a hacer. Bueno, viene este suceso del 59, el accidente. Eso, bueno, entre las cosas, como mismo surgió después lo de las pizzerías y todo eso, bueno, eh, estuvo esta ocurrencia de Fidel del asunto del helado. ¿Y quién lo apoyó en la idea? La otra que fue coautora, o sea, de la idea, que la acogió con mucho entusiasmo, fue Celia Sánchez. Y entonces a Fidel y a Celia se le ocurrían cosas juntos, a veces. Y bueno, y por ahí iba la... Entonces Celia, se le ocurrió el nombre de Copelia, porque Copelia era un ballet que se había popularizado mucho por parte de Alicia Alonso en Cuba, y era el ballet favorito de Celia Sánchez. Entonces quiso ponerle el nombre de Copelia a la heladería. Y después le voy a dar un dato muy interesante que tal vez muchos de ustedes no saben, que habría que ver qué pasa con eso algún día. Es interesante. Bueno,
por fin se lleva a cabo todo el plan este de la construcción, se hacen los planos, todo. Un diseño bastante, muy interesante. Todo el mundo conoce Copelia, sabe que es este diseño en forma de araña. Yo tengo algunos planos por ahí, tengo las fotos, ahí vieron una de las fotos aéreas. Eh, y creo que en solamente 6 meses estuvo listo el recinto. Esto fue obra del arquitecto cubano de Mario Girona. Y pues arrancó Copelia. Y Copelia yo lo recuerdo de sus primeros años. Yo iba mucho a... Bueno, mis padres siempre estaban con el lío, que bueno, en esos años había siempre algo que hacer. Mi padre cuando no estaba movilizado estaba en un trabajo de algo, mandaban a hacer trabajo voluntario, cuando no estaba de preparación combativa o si no estaba en algo, siempre o en Zafra o en Cordón de La Habana, en algo estaba siempre el pobre. Y mi madre, bueno, trabajaba, era profesora y tenía siempre trabajo. Entonces yo tenía o mi tío o mi tía, alguien siempre me llevaba a mí. Y yo recuerdo que uno de los lugares que yo ansiaba la visita, ¿no? Desde el día antes yo estaba allá, era Copelia. Y efectivamente, Copelia valía la pena. Valía la pena. Aquella era una experiencia muy grata y una maravilla al paladar. Yo recuerdo la carta, que se las voy a poner acá también. La carta de Copelia cuando era Copelia, de verdad, aquello era una carta así larga. Aquí está, se las voy a poner para que vean. Tenía 26 sabores, 26 sabores y veintitantas combinaciones. O sea que se convertía al final en una suerte de 50 y tantas opciones. Y me acuerdo de cosas que más nunca se vieron después. Me acuerdo de aquellas tres gracias que bien servidas y aquellas bolas que no eran huecas. Incluso si ibas a la parte de abajo, que era la parte menos lujosa, la más. Yo recuerdo que habían gente ahí con su gorro, con su tapabocas, todo, con una rapidez que tenían para servir aquellos helados, yo no sé cómo podían, y cómo podían memorizar aquellos helados y la cantidad de gente que les pedía y memorizaban todos los sabores y todas las horas. Era increíble. ¿Cómo podían? Yo no sé. Y bueno, yo lo mismo iba abajo, me acuerdo que eso sí, había colas, siempre hubo colas en Copelia, unas colas bastante largas, pero bueno, avanzaban bastante rápido. Y otras veces, bueno, fui a la parte de arriba, que era bueno, era la parte más elegante, la más, se puede decir, con aquellos vitrales que le daban un toque muy especial. Y me gustaba mucho también ir a la cancha que estaba debajo de la escalera. Y yo recuerdo siempre que yo iba a esa cancha y me tomaba, ya cuando crecí después, yo iba a esa cancha y yo me tomaba un Sondi. Que el favorito mío cuando eso era el Sondi de Moscatel. El Moscatel después no lo vi más. Y había algunos helados que tenían un precio adicional, como el de almendra, que valía un poco más. O sea, siempre los precios fueron más o menos lo mismo. En vez de los 50 centavos que valía la bola del helado normal, el de almendra, bueno, valía 70 centavos. Pero había una cantidad de sabores increíbles, desde guayaba, vainilla, café, bueno, todos los que se conocen, más el moscatel. Es que no me puedo acordar, había hasta de pistacho creo que había también, o de durazno también. Bueno, es una cantidad de helado, pero además con un montón de combinaciones. Y lo mismo uno se tomaba los jimagos aquellos que las tres gracias, pues la ensalada fue una cosa posterior. Lo más popular eran los sondias aquellos, los sueros, las tres gracias, el arlequín, eh, la canoa. Había otro que se llamaba turquino, que creo que tenía un trozo de pastel, de panetela de torta. Y bueno, era toda una experiencia para un niño, pues sobre todo era toda una experiencia ir a Copelia y degustar aquellos helados que hay que hacer justicia y hay que decir la verdad, eran unos helados maravillosos, maravillosos. Esto empezó en el año 66, en junio del 66. Y Copelia poco a poco, bueno, poco a poco no, casi desde el primer momento se empezó a competir en el centro de La Habana, el lugar donde iba todo el mundo, iban todos los pepillos, toda la gente. Y entonces me acuerdo que mucha gente, tú ibas y mucha gente se ponía a dar la vuelta a ese recinto que hay en el medio en forma de araña, la gente le daba la vuelta a aquello 100 veces. Y era paseando y encontrándose con otro y saludando y qué sé yo.
Y bueno, había gente que se daba cita ahí en Copelia para todo. Eh, y efectivamente era un lugar que valía la pena. Era un lugar que valía la pena. Lástima, bueno, las colas y todo eso, pero bueno, puedo comprender que era un lugar de mucha demanda. Y no solo existía Copelia, yo recuerdo que había una que yo iba mucho, mi padre me llevaba todos los días a una heladería que había en Santa Catalina y Palatino, que se llamaba la World. Y yo recuerdo que en la época en que Copelia empezó a decaer, que es la época que ibas y no había, o sea, que ya no tenía los bizcochos, no tenía marshmallow, no tenía sirope, o siempre faltaba algo, que faltaban muchos sabores, que habían 3 sabores o 2 nada más. Yo me acuerdo que yo iba a la World con mi padre los domingos y misteriosamente estaba casi vacía y había como 5 o 6 sabores de helado y además con todo, con el marshmallow, con el bizcocho, con todo. Después me enteré que era que el administrador de allí administraba aquello como si fuera su propiedad y le sacaba dinero, por supuesto. Y el tipo sacaba dinero y se aplicaba a todo el mundo y aquello iba de maravilla. Por eso es que era la World siempre tenía las copas aquellas y todas, las originales que en Copelia muchas veces no se veían ya, eh, los tenía, los tenía. Y tenía el marshmallow, los bizcochos, tenía todo. Y yo decía, bueno, ¿por qué en Copelia no? Y aquí sí. Y después, bueno, comprendí el misterio al cabo de unos años cuando al hombre lo metieron preso. Y bueno, y aquello hizo así de nuevo picado para abajo. Y eso demuestra una vez más que la propiedad privada, señores, o lo que se acerca más a la propiedad privada es lo que da resultado. Y en Copelia recuerdo que una vez, hubo una época que estuvo prohibido llevar helado para la casa. Llevar helado. Y yo recuerdo, aquello fue como un shock para mí. Yo era un niño y fue un shock para mí ver que a un señor, eh, ¿cómo se llama? Iba como con un termo así. Y entonces él iba echando el helado ahí. Hizo la cola de nuevo, creo, bueno, se llevaba un termo así. Y lo pararon. Y lo que no se me olvida nunca es que lo pararon y le botaron. Le botaron el helado. Le botaron el helado y se lo llevaron, encima se lo llevaron. Y dije, bueno, pero es posible. Entonces, mi tía, que era la que estaba conmigo, me decía, no mire, no mire, que no. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que ese hombre le hayan botado el helado, un helado con lo rico que es y el dinero que cuesta? Yo no lo entendía. Y bueno, en Cuba había cosas que eran así. Había cosas que eran así. Lo mismo que cuando después inauguraron aquella cosa del Parque Lenin, que Lenin no tenía nada que ver, que había que caminar como carajo, de un lado a otro. Y me acuerdo que vendían entonces africanas y vendían alteas y cosas de esas. Entonces la gente, imagínate, daban creo que un poquito así por cada persona, o daban máximo de una cajita, no sé. Y había gente que iba y hacía la cola 2 o 3 veces. Yo tenía una tía que era especialista en eso y se cambiaba de espejuelo, se ponía un pañuelo en la cabeza, así, se metamorfoseaba para hacer la cola varias veces. Y bueno, así fue la historia del Copelia. Durante sus primeros años fue una maravilla y después pues empezó a decaer. Empezaron a faltar los sabores, empezaron a faltar los bizcochos, empezó a faltar la crema, el marshmallow, empezó a faltar el sirope. eh, Empezó el fenómeno aquel de las bolas huecas. El helado nunca perdió calidad, pero sí perdió la variedad y perdió el lugar, perdió el caché, el confort, perdió toda la... Y las colas seguían, pero la calidad era mala. Y ya el lugar no se diferenciaba apenas casi de un chinchal cualquiera que vendían al lado. Y, y el agua estaba caliente, cosas que pasaban allí. Y me acuerdo que después coincidió con el tiempo que vinieron aquellas cosas italianas, las máquinas aquellas de Carpigiani, que era el helado aquel que llamaban Frozen, que aquello era un helado de agua, por supuesto, que era un cubo que echaban con un material que no sé qué rayo sería aquello, que eso era agua, eso no tenía leche ni la cabeza en nada, y lo echaban en una máquina y eso hacía el dichoso Frozen aquel, y había colas para aquello. Yo no me voy a olvidar nunca que había una cafetería por mi casa que se llamaba Cafetería Becerra, que estaba más rica. Yo me acuerdo una vez que yo estaba con mi madre en la cola
Y la cola era para el frozen de porquería aquel, porque bueno, la gente no tenía nada que comprar, entonces iba donde había cola, porque por lo menos algo, ¿no? Y ahí estaba la cola aquella, y entonces la puerta estaba rota, entonces había un tipo sentado, un tipo larguirucho sentado, y ponía, entonces levantaba la pierna y la ponía así atravesada en la puerta. Él era como el que hacía de barrera, ¿no? Pasaba un grupo de gente y él ponía la pata de nuevo. Y mientras hacía eso, entonces se sacaba los mocos así con mucha fruición. Y ese es un recuerdo que tengo de esa época. Y en Cuba era así, todo empezaba muy bien. Todo empieza, o empieza, bueno, imagino que todavía es igual o peor. Empezaba muy bien y con el tiempo, más corto que largo, todo decaía totalmente. Y Copelia, bueno, no fue la excepción. Después Copelia volvió a tener un periodo que volvió a renovarse un poco, porque ¿qué pasa? Los extranjeros venían a tomar ese lado, no era un lugar que se pudiera decir que no era rentable. Después entonces pusieron el área, lo dividieron, pusieron el área que era dólar y el área que era para cubanos. Y aún así eso no arregló el problema. La parte sí, la parte que era para los extranjeros estaba mejor surtida, tenía más presencia, estaba más limpia. Pero al final el helado era el mismo. Y en la parte, bueno, en la parte de los cubanos te dan la bola hueca, que no sé cómo es la bola que te la hacen así, entonces queda una cavidad de aire, que ahí les voy a poner la foto también. Le queda una cavidad así en el centro, ustedes, bueno, que estoy tomando yo aquí. Y eso, bueno, pasaba constantemente y cosas, y se sabía, bueno, que se robaban el helado. Lo de siempre, señores, lo de siempre, lo que siempre pasa en Cuba. Que empieza todo muy bien y después la gente por la necesidad que tiene en casa tiene que robarse la leche, tiene que robarse el helado, tiene que robarse todo lo que tenga a mano. Los bizcochos se los tiene que robar para a los hijos para que coman algo. Algo tienen que robarse, porque si no, no sobreviven. Con esos salarios, mejor dicho, salarios. Con eso no hay quien sobrevive. Y por eso es que en Cuba nada, todo fenece, todo termina en la ineficiencia, en el cierre, y en todo. Y bueno, de Copelia ese es yo puedo comparar la época en que lo conocí, que yo era niño, que aquello era una maravilla. Y lo puedo comparar con las últimas veces que fui, que yo era... Bueno, ahora dice que lo remozaron de nuevo, que le devolvieron el esplendor, pero no creo que vuelvan, pero creo que con 8 sabores nada más. Y no creo que vuelva a ver de nuevo aquellos 26 sabores que yo conocí en mi niñez. No creo que los vuelva a ver. Pero ocurrió otra cosa también, que yo les voy a pedir a los que me están viendo, los que se acuerden o que tengan alguna referencia o que sepan algo de esto, que por favor me escriban o que me lo digan o que en una de las directas que por favor me lo recuerden. Creo que fue sobre los años 90. Sobre los años 90 vino alguien de Europa o una comisión o vino algo o alguien dijo que el helado de Copelia había que adecuarlo al estándar internacional porque tenía mucha grasa y mucho azúcar. Y yo no creo estar equivocado. Yo no tengo el paladar de piedra. Y yo recuerdo que después de eso, el helado Copelia cambió para mal. Para mal. Porque además Copelia no era solo Copelia. Copelia estaba la fábrica de helado de Copelia y estaba la otra que era de la Exil, que era Guarina. Y me acuerdo que Guarina tenía aquellos carros del helado que iban por por los barrios, ¿no? Tocando la polonesa. Y entonces yo lo sentía correr allá, entonces vendían las, las pinticas estas pequeñitas, vendían los vasitos, vendían las paleticas y vendían unos galones, algunos de que, bueno, señores, eso lo que valía era 4 pesos, un galón así, y había otro que valía 8 pesos, que era un galón de helado enorme así. Y eso, bueno, mi padre cogía y nos lo compraba y subíamos con aquel helado. Pero era una matazón a veces cuando venía el carrito aquel de... Y bueno, esos son los recuerdos que tengo del helado. Pero yo recuerdo, y estoy por favor tratando de acordarme si alguien se acuerda qué fue lo que pasó con el helado. Porque fue en esa época, en los 90, vino alguien y dijo que para el estándar internacional tenía mucha grasa y mucho azúcar. Y creo que desgraciaron el helado de Copelia. Yo creo que más nunca fue a volver a... Más nunca pudo volver a ser el helado que era. Y después hubo otra historia también, cuando vino Chávez al poder en Venezuela, que se le dio parte de la... No sé, se le mandó a Chávez para allá o la tecnología o la fábrica, algo hubo con Chávez, que tampoco yo estoy muy seguro qué cosa es. Que dice que al final los venezolanos nos robaron
parte del helado. Y encontré una cosa muy curiosa. Muy curiosa. Que hay otro Copelia, que no es en Cuba, es en Chile. ¿Y qué encontré? Que se llama Copelia y que un señor francés en el año 47, un tal Jacques Bellenard, él abrió un negocio en el centro de Santiago, en la parte de que se llama, un barrio que se llama Providencia, muy céntrico. Él abrió una heladería, una cremería, que se llamaba Tecino, algo así. Y que eso lo abrió en el año 47. Y en el año 57, entonces él le cambió el nombre por Copelia, porque a él también le gustaba mucho el ballet de Copelia y quiso como homenaje ponerle el nombre de Copelia a su heladería. O sea que esto fue en el año 57. Si este señor registró en las patentes, ¿no? Tiene registrado el helado Copelia desde el año 57, no sé entonces qué pasaría con una heladería como Copelia, la de Cuba, que fue inaugurada en el año 66. O sea, 9 años después de que surgiera la de... Sería muy interesante ver cómo sería el asunto, ¿no? Porque con tantos años que han pasado, una heladería que está con el nombre de Copelia desde el año 57, desde antes de la revolución en Cuba, y que en Cuba se haya hecho una en el año 66 sin haber comprobado si había otro nombre igual o si había en el registro de patente algún nombre, ¿no? Pues en Cuba se hacen las cosas, hacían a lo loco también. Y es raro, ¿no? Sería curioso saber qué pensarían los chilenos, ¿no? ¿Qué historia sería esa, ¿no? Y bueno, pues ya no los aburro más con el tema de los helados. Yo aquí, bueno, yo siempre también he sido muy heladero, igual que mi padre lo es. Y bueno, aquí están las opciones que aquí hay helados. Yo me tomo el Ben & Jerry, que es el que más me gusta. Yo he probado el famoso Häagen-Dazs, no sé, no me acaba de... A mi hija le encanta, pero yo sigo prefiriendo el Ben & Jerry. Será que soy un poco más vulgar por ese lado. Tengo un paladar un poco menos de gourmet. Y el Ben & Jerry me encanta, con todos sus sabores, el Vanilla Toffee Crunch, todo eso, y los de chocolate, todo. Y aquí, bueno, pues están los que se hacen acá en Israel también. Está bueno, el Ben & Jerry tiene una franquicia acá también. Pero acá está el Strauss, está ahora Nestlé compró la Osen, que es una firma israelí de alimentos. Y aquí hay uno de Nestlé que se llama no es Cremísimo, bueno, no me acuerdo. El Strauss tiene uno que se llama Cremísimo. Y así y Nestlé tiene uno que se llama La Cremería. Y tienen buenas cosas también, pero bueno, no como el Ben & Jerry, que es el favorito mío. Y uno que se llama Feldman, que yo no lo soporto porque yo digo que es agua. Es un helado, creo que dietético, una porquería esa. Y el helado, señores, no puede ser dietético. El helado es helado, en mi opinión. Perdónenme la... Así que bueno, espero que les parezca por lo menos algo interesante el tema este de Copelia. Ahora yo voy a pasar a otro tema que es mucho más serio, que lo quiero subir hoy también, a ver si me da tiempo. Y bueno, de nuevo les doy las gracias por aguantarme la lata. Chao.